Ya, vamos a comenzar. Bueno, no hay tanta convocatoria ahora en la tarde, pero creo que es importante igual abordar este tema. Eh, Primero que todo, preguntarles si se escucha bien, para saber si está llegando bien el mensaje. Sí, Ya, perfecto. Sí, estamos bien. Ya, bueno. Súper. Primero que todo, gracias por venir, por asistir. Ahora en la tarde, en conmemoración al Día Internacional de la Tierra, nosotros como Modatima Santiago queremos hablar sobre la importancia de la lucha por el bosque nativo en la región metropolitana, entendiendo por qué es importante defender este bien común. Acá tenemos una foto desde el Panul, la comuna de La Florida, y, y por qué, ahora vamos a entender mejor por qué está ocurriendo en el bosque nativo de nuestra región metropolitana. Bueno, primero que todo, bien breve, ¿qué es Modatima? Nosotros somos el movimiento por la defensa, por la protección del agua. Que se queda pegado acá. Ya, Modatima es el movimiento por la defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Nosotros somos un movimiento nacional, unido con un movimiento social y político, y principalmente estamos desplegados en distintos territorios a nivel nacional. Acá podemos ver un mapa donde se concentran las principales organizaciones territoriales de Modatima en las distintas macrozonas del país. Principalmente tenemos más movimientos en la zona central, principalmente en la región de Valparaíso, la región metropolitana, en la región de Coquimbo, en el Choapa, y así con distintos territorios donde se está reivindicando la lucha por el agua, la tierra y el medio ambiente. Bueno, bien breve también las características del bosque y matorral nativo de la zona central de Chile. Acá tenemos una cartografía de cuáles son los usos de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Es el uso que se le está dando a la superficie terrestre de la región metropolitana, y en este caso vemos distintas clases o usos, desde un bosque que lo vemos en color verde oscuro o verde claro. Todo lo que es tierra amarilla corresponde a terrenos agrícolas. Lo que está más en gris, más al centro, son zonas urbanas, principalmente la área metropolitana de Santiago se ve bien notoria. Tenemos cursos de agua, tenemos cuerpos de agua, tenemos áreas desnudas, sin vegetación, que son más cercanas a la precordillera y a la cordillera, y tenemos nieves y glaciares que se ven en blanco en algunos sectores, y praderas y matorrales en verde más claro. Acá podemos destacar que principalmente el bosque nativo se concentra en el sector de precordillera. No sé si acá ven el cursor de mi mouse. La zona de la cordillera de la costa, principalmente Cerro del Roble, que se llama este sector, por Pudahuel, y acá un gran hotspot de biodiversidad, que es el Cordón Cantillana, que es un lugar donde está la comuna de Alhué, Paine, donde se concentra una de las mayores superficies de bosque nativo de la región. Cuando definimos en términos ya más técnicos, hablando cuáles son las características, bueno, principalmente mencionar que esta zona central de Chile se caracteriza por un clima mediterráneo, semiárido. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 4 estaciones bien marcadas, donde hay meses de sequía, donde el aire, el tiempo es mucho más cálido, por ende las especies vegetacionales se adaptan finalmente a ese entorno. En la región metropolitana tenemos aproximadamente 473.000 hectáreas de bosque nativo, que es una gran cantidad de superficie. Se ubica principalmente, como mencionaba, en la precordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Tenemos especies con un alto valor de endemismo. ¿Qué quiere decir esto? Que son especies únicas que habitan acá, como un sinfín, mencionando desde la fauna, podemos hablar como del cóndor, los pumas, los guanacos, hartos ratones, lagartijas, que son características de esta zona, como también de especies de flora, como cactus, algunos árboles como el guayacán, entre otras, que muchas de ellas también se encuentran en categoría de amenaza, como el guayacán, el litre, el quillay, entre otras. Bueno, lo interesante de esta zona es que las áreas protegidas, en su generalidad en la región metropolitana, solamente tenemos 2% del bosque nativo protegido.
O sea, es muy baja la representatividad del bosque nativo que habita en esta zona. Muy importante entender que en el clima mediterráneo la vegetación que predomina y es característica de los distintos climas mediterráneos del mundo es la vegetación esclerófila, que se caracteriza por ser de hojas duras, siempre verde, que permite almacenar agua en los tiempos de sequía, en los tiempos más difíciles. Y como un dato importante, la pérdida entre el año 1997 al año 2016 han deforestado un total de 33.269 hectáreas en 19 años, lo que da una tasa de pérdida promedio al año de 1.700 hectáreas, lo que equivalen a alrededor de 35.000 canchas de fútbol. O sea, un equivalente de cuánto bosque nativo estamos perdiendo en la región, estamos perdiendo 35.000 canchas de fútbol al año, que es una cifra muy grande. Principalmente, ¿por qué se rescata tanto el bosque nativo? Porque tiene una importancia ecológica en los territorios. Desde Modatima conseguimos el bosque nativo como un bien común, un bien indispensable para el desarrollo de la vida, de las economías locales, del desarrollo humano de las sociedades, y tenemos que también el desarrollo de las mismas especies, los ecosistemas. Entonces es un bien que nos pertenece a todos, que tiene que estar entendido como que no se puede destruir porque dependemos de él para nuestro subsistir, porque aquí si hacemos como un recuento histórico, se dice que la formación en el tiempo del bosque es de miles de años. Entonces, cuando uno corta un bosque, o tala un bosque, o que se quema un bosque, finalmente estamos perdiendo miles de años de historia del planeta Tierra, donde se ven perdidos, y finalmente la regeneración es muy difícil a escala humana verla en el tiempo. Se decía que a la llegada de los españoles en Chile, habían alrededor de 26 millones de hectáreas de bosque nativo. Hoy en día contamos casi 14 millones de hectáreas, casi la mitad. Son hábitats, como bien decía antes, de especies únicas que sostienen la vida. El bosque nativo y el matorral nativo también es importante entendiéndolo, que son y captadores y filtran el agua, la limpian. Son fuentes de alimentación, tanto en frutos, en hongos, semillas, tanto para el ser humano como para otras especies, y también genera suelos fértiles, que ayuda mucho a la agricultura. También genera servicios de polinización, entendiendo que hay las especies mielíferas que polinizan, principalmente para reproducir otras especies de flora, necesitan de este bosque, que entrega muchos bienes, en este caso como la miel, de distintas flores. Son ecosistemas más resilientes, o sea, cuando yo tengo bosque nativo, el ecosistema donde yo habito resiste más a las perturbaciones, ya sean antrópicas o naturales. El bosque nativo también cumple un rol súper importante en la mitigación del cambio climático, en términos de que almacena CO2, que son las fuentes de dióxido de carbono que se emiten por distintos contaminantes, automóviles, industrias energéticas, que liberan carbono, y que finalmente lo que genera la vegetación nativa es ir almacenando este carbono en su estructura y liberando oxígeno, también purifica el aire. Y tiene una particularidad que genera identidad cultural y territorial de las distintas comunidades que habitan en el país. O sea, el bosque nativo es parte de los imaginarios geográficos, de la representación de la identidad de los pueblos, de la historia de nuestro país, y por ende es súper importante entendiéndola desde esa perspectiva. Obviamente creo somos poquitos, si alguien tiene algún aporte o señalar algo, bienvenido sea, no hay problema, pueden interrumpir. Un segundo acá. Denme un segundo que se Domi, necesito que me dejes compartir pantalla porque se salió la presentación. Y como estáis como anfitriona. Voy. Ahí, ¿puedes? Sí, sí. Ya, se ve bien, ¿cierto? Está cargando. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, y también la belleza escénica que genera a nivel paisajístico, o sea, a todos nos agrada ver el bosque nativo, ver árboles, naturalezas,
sentirse parte de un ambiente menos artificial, sino que más natural, y es parte de las características que genera este bosque nativo. Las principales amenazas, finalmente las podemos alistar de una perspectiva más antrópica, que son las principales amenazas. Tenemos una fuerte presión humana hacia los ecosistemas naturales, principalmente promovido por la expansión inmobiliaria, que saca el bosque nativo, como podemos ver en las imágenes, para poner finalmente viviendas. Muchas de ellas son viviendas para un estrato socioeconómico más alto. Se lotean finalmente los terrenos de bosque nativo para poder instalar estas viviendas inmobiliarias. La expansión de los cultivos agrícolas también son una de las mayores amenazas que tiene el bosque nativo, tanto en Chile como a nivel mundial, principalmente debido a que la agricultura necesita de suelos y actualmente los suelos están concentrados en pequeñas porciones. Por lo cual necesitan habilitar nuevos suelos para poder cultivar. Principalmente son cultivos de exportación, como frutales, como paltos. Hay una sobreexplotación y práctica insustentable del bosque nativo. Lo podemos ver principalmente cuando se extrae leña, que no viene con un manejo del bosque nativo, cuando se genera carbón, cuando extraen tierras de hoja, y sin considerar la capacidad ecológica que tiene el bosque. Incendios forestales, que es una de las mayores amenazas que tiene en el siglo XXI la humanidad, principalmente en los sectores donde el cambio climático impacta más. Hemos visto en la última década por la mega sequía que han aumentado los fenómenos de incendios forestales. La mega minería en las cuencas, en las nacientes de las cuencas hidrográficas donde nace el agua, proyectos hidroeléctricos como Alto Maipo, la falta de instrumentos de ordenamiento territorial que sean compatibles con la naturaleza. Chile es carente de estos instrumentos, no tenemos una normativa o instrumentos que realmente sean vinculantes para proteger los ecosistemas naturales. Tenemos normativa de institucionalidad débil, un marco de ley muy permisivo y una mirada económica productivista que ve a la naturaleza como una mercancía y una fuerte prioridad hacia lo que es la propiedad privada. Finalmente, los que son dueños de los bosques, hay un estudio que señala que hay un 60% del bosque nativo está en terrenos privados, o sea, de cierta manera ellos tienen como la potestad de decir qué pueden hacer con su bosque, si bien hay un marco normativo, la ley de bosque nativo, pero han ocurrido ciertos casos donde se ve vulnerado este entendimiento de la conservación de la naturaleza y se prioriza finalmente un bien productivo, extrayendo el bosque nativo, matando el bosque nativo para generar otro tipo de actividades económicas. Si tienen algo que decir, se meten, no hay problema. Ya, acá una cartografía para terminar la caracterización. Principalmente lo que vemos acá son las actividades, yo diría que como las de mayor impacto que generan en la región metropolitana, en la cuenca del Maipo. Podemos ver en los puntos naranjos, que son los proyectos mineros. Podemos ver el segundo punto que está acá, que es el proyecto Anglo American, que está, antes era la minera la disputada de Las Condes, perdón, allá en Barnechea, y que está generando grandes impactos en las nacientes de agua. Ahora hay un proyecto de expansión que está poniendo en riesgo. Los rayitos que vemos acá en azul son proyectos hidroeléctricos, pueden ser centrales de paso o centrales mucho más grandes, donde tenemos el proyecto Alto Maipo en la comuna de San José, el cual es una amenaza muy grande para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Santiago y de toda la cuenca del Maipo. Vemos la agricultura de riego, que finalmente la agricultura se expande cada vez más y necesita de consumir de agua para su producción, y la expansión inmobiliaria a través del área urbana. Acá nosotros ponemos tres principales actores empresariales que están dentro, que son realmente poniendo en juego la supervivencia del bosque nativo y el agua. Vemos Aguas Andinas como la empresa sanitaria que administra, que tiene los derechos de agua y tiene que abastecer de agua potable a la ciudad de Santiago, pero realmente es una empresa transnacional que tiene intereses lucrativos y pone en riesgo, como se ha visto en distintos episodios, el abastecimiento de agua porque no tienen una real inversión de infraestructura que pueda
o sea, que pueda frenar ciertos desastres naturales que ocurren como aluviones para que no se vea afectada el suministro de agua. Anglo American, como dije, la minera y Alto Maipo. Y ahora pasamos bien breve a hablar sobre dos luchas territoriales por el bosque nativo, que finalmente son luchas que están ocurriendo hoy en día, que son vigentes, que llevan tiempo y que son importantes dar a conocer en este contexto de defensa del bosque nativo. La primera de dos es la del Panul, donde en la comuna de La Florida, donde es uno de los últimos bosques nativos dentro del área urbana. Hay que entender que este sector, principalmente el año 93, fue afectado por un aluvión, el aluvión de la quebrada de Macul. Producto de eso se generó un plan regional, un plan regular metropolitano de Santiago, que es el PRMS, el cual define como límite urbano la cota 1000. Esto fue en el año 1994. Entonces, ¿qué es lo que se entiende con la cota 1000? Que más allá de los 1000 metros sobre el nivel del mar no se pueden construir ningún tipo de vivienda y se entiende toda esa área como un área de preservación ecológica. Tiene que ver con un área que se tiene que conservar porque genera distintos bienes y servicios. A pesar de eso, existe una gran amenaza de proyectos inmobiliarios que se han asentado en la zona del Panul y empiezan a instalarse. Eso ha generado mucha resistencia por parte de los actores locales, dado la significación que tienen del bosque y su territorio, intentando frenar estos proyectos inmobiliarios, entendiendo que es uno de los últimos bosques nativos en la ciudad que tenemos, y que finalmente la construcción de los proyectos inmobiliarios netamente tienen un carácter económico, donde las inmobiliarias buscan vender sus propiedades y no tienen un criterio ecológico de conservación de su bien natural. Esto se ha sumado también a modificaciones del Plan Regulador Comunal, el PRC, donde finalmente autoridades políticas de la Municipalidad de La Florida, como Rodolfo Carter, ha tenido modificaciones para permitir que se construyan proyectos inmobiliarios en estas zonas que deberían estar protegidas. Entonces, el municipio juega un rol fundamental. Puede haber un municipio que pueda ser defensor o un municipio que pueda promover que se instalen estos tipos de proyectos, y en este caso ha sido esa la tónica del gobierno de Carter. Eso ha generado respuestas, como bien decía, de los actores locales, de las mismas vecinas y vecinas que se han organizado en organizaciones como la Red por la Defensa del Panul, creando un parque comunitario autogestionado por ellos mismos, y se ha detectado también un estrecho vínculo entre el municipio y la inmobiliaria. Es un tema súper delicado que finalmente se ve cuando el poder empresarial empieza a corromper y empieza a posicionar sus temas con el poder político. Que prácticamente lo que se ha demostrado en la historia es que están estrechamente vinculados hace mucho tiempo. Son una clase que domina y que genera muchos conflictos en los distintos territorios. El segundo tema, que es la segunda lucha por la defensa del corredor biológico Colina-Barnechea, estos se instalan 4 proyectos inmobiliarios. Esto tenemos que ver, solamente para... Aquí vemos la comuna de Barnechea y acá está la comuna de Colina. Acá estamos hablando de todo este corredor biológico que está acá, principalmente. Todo eso que está sobre la cota 1000, hoy en día está en juego por 4 proyectos inmobiliarios, en los cuales tuvieron su estudio de impacto ambiental prohibido, o sea, el Servicio de Evaluación Ambiental les negó el permiso. Aún así, ellos generaron subdivisiones ilegales, empezaron a lotear terrenos que no se pueden lotear, empezaron a construir caminos y que no se deberían. Se generó una tala ilegal de bosque nativo que tampoco tenía los planes de manejo al día, lo que generó una defensa de algunos vecinos para defender este sector, y principalmente se da porque era una zona de preservación ecológica. Cuando hablamos de zona de preservación ecológica, lo que estamos hablando es que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el PRMS que sale acá, tiene definido áreas sobre la cota 1000 que tienen que estar protegidas. Y acá está ocurriendo todo lo contrario, como bien decía, donde se instalan proyectos inmobiliarios que finalmente la normativa hace vista gorda, o ciertas autoridades, mejor dicho,
no han generado la respuesta o la fiscalización necesaria para frenar estos tipos de proyectos. Estos vecinos se organizaron. Acá podemos ver dónde están construyendo, principalmente hay laderas norte, pero esto no quiere decir que sean lugares donde no hay vegetación o no tenga importancia, son parte del corredor biológico. Aquí transitan pumas, distintas especies que habitan estos sectores, y la empresa ha seguido construyendo. Producto de esta movilización de vecinos y articulación con distintos entes políticos, pusieron reclamos en la Superintendencia de Medio Ambiente y pusieron un reclamo en la Contraloría de la República, permitiendo que finalmente la Contraloría se generara un dictamen diciendo que no puede existir proyectos inmobiliarios que no tengan estudios de impacto ambiental aprobados en sectores de zonas de preservación ecológica. Es súper importante eso, entendamos que ningún proyecto inmobiliario que no tenga su estudio aprobado de impacto ambiental pueda instalarse en todo el sector sobre la cota 1000. Bien rápido estos puntos, que son las consecuencias ambientales y sociales que han generado estos proyectos, o en su conjunto la deforestación y la degradación del bosque nativo, ha modificado los paisajes, ha afectado a la salud de los ecosistemas, degradando su estado, genera mayores olas de calor, sequía. Esto genera que el cambio climático sea aún más amenazante, que ponga más en riesgo, que se genere el deshielo de glaciares, que avance la desertificación. La desertificación se entiende como el avance del clima desértico hacia las zonas, en este caso, más centrales de Chile, producto de la falta de vegetación, producto que la tierra pierde su producción biológica, ya no se reproduce, no genera vida, no tiene materia orgánica, por ende son suelos muertos. Se genera una menor disponibilidad de agua potable, que es lo que estamos viendo por la falta de suministro de agua en algunos lugares de la región metropolitana, afectación a la agricultura familiar campesina y la seguridad alimentaria, afectación de la ganadería, todos los pequeños y campesinos agricultores se ven afectados, aumentan los incendios forestales, desastres naturales por falta de bosque nativo, por falta de vegetación que genere, que retenga el agua cuando ocurren ciertas precipitaciones, no se generan aluviones, inundaciones, marejadas, etc. Se está perdiendo la biodiversidad, que son especies endémicas y únicas de este territorio, se está perdiendo la fertilidad de los suelos, se pone en riesgo la población más vulnerable y, por último, todas estas compensaciones ambientales que hacen las empresas inmobiliarias de generar reforestación en otros lugares donde se talaron ecosistemas para poner árboles solamente en otro lado. Estos no tienen evaluaciones posteriormente, quedando al criterio de nadie, porque finalmente nadie va a evaluar cuando los proyectos estas empresas hacen la reforestación. Por ejemplo, talan bosque nativo en la Florida y van a reforestar al Güe. Después no hay un seguimiento de la institucionalidad en qué estado se encuentran estas reforestaciones a los 2, 5, a los 10 años, sino que finalmente se cumple con el objetivo de reforestar ciertas especies, ciertos individuos, y después no se hace un monitoreo. Hoy en día tenemos noticias de esta manera, de este nivel de gravedad. Esta es una noticia de la era sur, que los bosques se secan, un 70% del bosque esclerófilo Santiago estaría afectado. No sé si han tenido la oportunidad de ver que el bosque nativo ahora está mucho más café, mucho más seco. Esto es un fenómeno que está ocurriendo porque la vegetación finalmente lo que hacen las hojas, dejan de mantener el verdor, sacan el agua que hay ahí y prefieren sacrificar su biomasa, sus hojas para poder sobrevivir. Y esto es un tema generalizado, principalmente se concentra en el sector de la cordillera, de la precordillera de los Andes, ahí donde mayor sequía han ocurrido con bosque nativo. Tenemos noticias que constantemente hay más comunas con decretos de escasez hídrica. Esto hace que finalmente las autoridades por un tiempo de 6 meses tienen que abastecer de agua a los pequeños agricultores, a la ganadería, etc. Tenemos humedales secos. Este es el humedal de Batuco, uno de los mayores humedales de la región metropolitana, que hoy en día está muy afectado por captaciones para proyectos inmobiliarios y proyectos agrícolas. Tenemos la famosa Laguna Culeo, que hoy en día está muy seca, también por la intervención de muchos proyectos agrícolas de exportación que han sacado el agua y la han
la han llevado a sus propios terrenos y captan el agua finalmente con represas, o sea, con pozos, no, perdón, con embalses, que retienen el agua y no circula por el curso natural que debería. Acá hay una comparación del año 2009 con el año 2019 que se ve completamente la laguna con el agua vacía. Y esto es una última noticia que salió recién para el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril, que hay una alerta en que la cordillera de los Andes se quede sin nieve y los ríos de la zona central se podrán secar en un plazo de 40 años. O sea, la tendencia de cómo hoy en día nos estamos desarrollando, cómo hoy en día generamos nuestro modelo de producción, nuestra forma de habitar la naturaleza, todo proyecta que nos vamos a quedar sin nuestros bienes esenciales, nuestros bienes comunes, y lo único que estamos haciendo es destruyendo nuestro futuro, el futuro de las siguientes generaciones, poniendo en grave la amenaza no solamente de la especie humana, sino que de otras especies y el planeta Tierra en general. Dentro de lo que debemos de hacer, como Modatima generamos ciertas propuestas para su protección y defensa. Acá hay un listado, no sé si entrar en detalle en cada una, pero las voy a mencionar, entendiendo el nuevo proceso constituyente, donde hay que consagrar ciertos derechos como la naturaleza como un sujeto de derecho, las funciones ecológicas del bosque nativo, el agua como un derecho humano y un bien de uso público. Tenemos que generar propuestas de ordenamiento territorial compatible con la naturaleza, con la aptitud ecológica que tienen los suelos. Tenemos que empezar a generar un manejo integrado por cuenca hidrográfica. De esta perspectiva es que no manejemos los territorios solamente desde comunas o regiones, sino que entendamos la cuenca hidrográfica como una unidad de gestión donde el agua tiene que ser desprivatizada y una gestión comunitaria por parte de los distintos usuarios en la cuenca. Tiene que haber modificación de la ley 20.283 de bosque nativo, que no sea tan flexible al momento de generar estas reforestaciones o esta sustitución de bosque nativo por plantaciones agrícolas. Hay que generar la ley de conservación de glaciares y nacientes de agua, reforestar y restaurar los ecosistemas que se han visto dañados en las últimas décadas, prevenir el riesgo de incendios forestales, generar actividades de educación ambiental, adaptarnos al cambio climático, que finalmente es una tendencia que está ocurriendo y no solamente consiste en mitigar, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también genera una nueva adaptación a estos procesos de mayor temperatura y falta de precipitación. Generar mayores procesos participativos, vinculantes desde las comunidades locales, entendiendo el derecho a la ciudad, de cómo la ciudadanía finalmente es un ente potente para definir cuáles son las prioridades y cómo producimos el espacio social de la ciudad y también del área rurales. Autogestionar los espacios comunitarios, cambiar la matriz energética, entender el agua y el bosque nativo como temas de seguridad nacional. No solamente la seguridad nacional tiene que ser referida al tema de la frontera, al tema de las fuerzas policiales y militares, sino que la seguridad nacional tiene que ver un tema también con la naturaleza, que nosotros dependemos de ella para poder sobrevivir y tenemos que tener políticas de seguridad hacia su protección. Hay un tema también muy importante en lo que se viene en las nuevas elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, que elijamos personas que realmente tengan criterios, que vayan a defender estos bienes comunes, que tengan una mentalidad de cambiar el paradigma que hoy en día tiene Chile con su modelo de desarrollo, aumentar las áreas protegidas, generar un parque nacional en la precordillera, un parque grande. Si bien hay iniciativas privadas, pero se necesitan una mirada mucho más integrada, no solamente del sector privado, sino que desde el Estado, desde los terrenos fiscales, se tienen que generar, aumentar las superficies protegidas. Hay un parque que está hoy en día como propuesta desde la ciudadanía. Queremos parque en el sector de Río Olivares, allá en el Cajón del Maipo, y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y sus instrumentos normativos que tengan mayor potestades vinculantes, regulatorias, que la institucionalidad realmente fiscalice cuando debe. Y con eso doy terminada la presentación. Son puntos, en verdad, de distintas propuestas que se deben integrar, que se deben considerar al momento de combatir esta lucha, o sea, al generar esta lucha ambiental, esta lucha socioambiental, y que debemos dimensionar y que el bosque nativo es otro componente más de esta lucha que estamos dando hoy en día. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir.
yo creo que es importante ahora, como si alguien tiene alguna pregunta, opinión, comentario, aportes, bienvenido sea para poder hacer una conversación, aunque sea por lo último una pequeña reflexión de cada uno, para poder seguir hablando de este tema. Dale, Carlos. Mira, tiempo atrás se habló mucho antes cuando nació el tema este del parque, del nuevo parque, acá en la zona del Cajón del Maipo. Ujú. Teníamos nosotros desde el año 74 un parque nacional ahí, se llamaba Parque Nacional y de Turismo, Sí. que era El Morado. Esto abarcaba todo lo que era la protección de la zona de lo que hoy día está donde se levantó el proyecto Alto Maipo. Entonces, para poder construir ese proyecto, para darle factibilidad, tuvieron que cambiar de área de protección y para eso tenían que cambiarle nombre, tenían que inscribirlo de otra forma. Hoy día se llama Monumento Natural El Morado y lo que eso significa que protege un área mucho menor de lo que protegía el parque, que estaba inscrito en la Convención de Washington y que tenía por consiguiente una protección mucho más amplia en cantidades de hectáreas, bosque, flora, fauna, un montón de elementos que eran beneficiosos para el ambiente. Entonces, después nos lanzan hace 2 años, 3 años atrás, el proyecto que se llama Primer Parque Nacional, Reserva Nacional Río Clarillo. Entonces han ido jugando con la historia, han ido jugando con los nombres, con los conceptos, y eso pasa a ser un silenciar eterno de las cosas que se proyectan. Entonces, ¿a dónde voy yo? Que muchas veces no basta con una jurisdicción si no está la soberanía empoderada de las cosas que tiene que defender, porque las leyes las cambian de un rato para otro y todo lo que se avanzó en áreas de protección se pierden. Entonces, la ciudadanía es factor principal en esto y yo creo que para allá debiera ir enfocada la jurisdicción futura, más allá de una ley, sino que sea la ciudadanía la que ampare y proteja estos sectores que son declarados patrimonio de la humanidad y que se olvidan, pues. Lo mismo pasó con el PANUL y las áreas que están acá en el Piemonte. Todo eso se está construyendo sin evaluar impacto ambiental, sin evaluar las condiciones de arquitectura para eso, las napas subterráneas que se intervienen, que colapsan, que la fracturan, y eso está dejando seco a los sectores agrarios más hacia la costa. Entonces, la preocupación es enorme en esta zona del área metropolitana y que hay que ponerle hincapié. Eso, Lucas. Es verdad, Carlos. Creo que me acuerdo que lo hablamos hace un tiempo atrás, el tema del Parque Nacional Morado o sea, Parque Nacional de Turismo en el Morado, y que hoy en día, como tú decís, como que nadie lo sabe, no se nombra, hay todo un juego también lingüístico de cómo posicionan ciertos temas, y creo que por lo menos lo que se está apostando ahora con esta protección del el predio fiscal de Río Olivares, es importante también sumarse a esa iniciativa. O sea, es una gran apuesta de que podamos conservar, creo que 140.000 hectáreas de montaña para poder defender y proteger las nacientes de agua. Eso. Oye, Lucas, Sí. bueno, primero agradecerte la presentación, estuvo muy buena, muy ilustrativa, muy clara. Y te quería preguntar por el rol de los bosques en el control de la temperatura. Este tema que ha empezado ahora a ser un poco más conocido, más público, y sobre cómo de alguna forma nos permite concentrar el CO2 y todos estos gases de efecto invernadero. Eso por una parte, y si la segunda patita de la pregunta, si de alguna forma eso podría servirnos para hacer de este tema de una discusión pública más amplia. No sé si me explico bien. Sí. Bueno,
Principalmente el bosque nativo dentro de sus funciones, o la vegetación en general, la vegetación nativa en su mayor amplitud, desde pastizales hasta árboles gigantes, cumple un rol. Para que ellos crecer necesitan CO2, que es el carbono que está en la atmósfera, que si bien el carbono se emite de manera natural, pero lo que está pasando hoy en día en este siglo es que, bueno, el siglo pasado y este, es que desde la industrialización hacia adelante se ha emitido más gases de efecto invernadero de lo natural que había en el planeta Tierra. Por ende, la tendencia es que estamos generando mucho más dióxido de carbono, y el único elemento natural que tenemos hoy en día para combatir el cambio climático son los bosques, es la naturaleza misma, producto de esta función que genera para poder crecer, que necesita de carbono. Y entonces la única manera como de reducir estos gases que constantemente se están almacenando en la atmósfera y que generan este efecto del calentamiento global por el efecto invernadero, la acción que tiene que apostar hoy en día, o sea, desde el Estado chileno, desde una mirada internacional, que si bien ya hay acciones, pero todavía estamos como atrasados en actuar, y la tendencia es que la temperatura va a seguir aumentando y la precipitación va a seguir disminuyendo, y va a ocurrir o sea, el calentamiento global va, y con todas las acciones que estamos haciendo hoy en día, nos quedamos cortos. Entonces el Estado tiene que hacer una apuesta, y también acompañado de la ciudadanía, el sector privado, a que las acciones de reforestación y de restauración ecológica tienen que hacer una apuesta mucho más amplia, desde los municipios, desde los gobiernos regionales, el sector privado, como mencionó. Tenemos que apostar a la reforestación, a la restauración, a recuperar los ecosistemas, porque va a ser la única manera de poder prevenir y mitigar los efectos que genera el cambio climático. Hoy en día todo apunta a que Chile se va a quedar sin recursos. Espera, un segundo, estoy sin batería. Ya, todo a punto de apagarse. Entonces, esa es la apuesta. Directamente el Estado tiene que tener una responsabilidad más activa. No sacamos nada de hablar de cambio climático y no sacamos nada de seguir orgulleciéndonos en el ámbito internacional de que hemos avanzado tanto, cuando en lo concreto se sigue deforestando el bosque nativo, en lo concreto se sigue avanzando los proyectos inmobiliarios, siguen reemplazando vegetación nativa por cultivos agrícolas, y toda esa mirada finalmente tiene una mirada mercantil, productivista, que no está posicionando el tema del cambio climático como una prioridad de país. Eso. Si hay alguna opinión también, si no hay preguntas, también pues bienvenido sea, reflexiones o alguna consulta también de lo presentado. Lucas, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Cómo es que pueden hacer los cambios de suelo tan rápido? ¿Cómo pueden pasar de un suelo forestal quizás a un suelo urbano o agrícola? ¿Cómo es ese sentido también? Ya. Mira, principalmente la ley lo que dice, la ley de bosque nativo, la 20.283, establece que para cualquier corta de bosque nativo, reemplazo, tala, lo que sea que tenga una intervención en el bosque nativo, requiere de un plan de manejo. Un plan de manejo es un plan, como un instrumento para decir cuánto voy a sacar, dónde lo voy a sacar y qué criterios ecológicos tengo que tener en claro en términos de dónde están las quebradas, dónde están las especies endémicas o amenazadas que yo no puedo sacar. Y lo que ocurre hoy en día es que este plan de manejo es un instrumento que, por lo menos, la normativa permitía que se podía sacar bosque nativo para sustituir terrenos agrícolas. Esto fue una contradicción muy grande que generó la ley de bosque nativo, porque se siguió amparando con el decreto de ley 701 de la dictadura, que finalmente promocionó las plantaciones forestales. ¿Y qué es lo que decía este decreto? Es que se puede cortar bosque nativo siempre y cuando sea para recuperar terrenos agrícolas. Esta trampita que quedó, que la mantuvieron... ¿Se escucha, cierto? Ya.
esta trampita que quedó del decreto de ley 701 permite que finalmente la ley de bosque nativo la mencione para que se pueda sustituir el bosque nativo de manera muy fácil. O sea, yo como particular tengo un terreno y quiero sacar ese bosque nativo para poder poner cultivos de paltos, lo que ha pasado por lo menos en la región de O'Higgins y la región de Valparaíso. Y esos paltos finalmente tienen otra función, una función netamente productivista, paltos de una economía de exportación, y lo que genera finalmente la ley permite que se puedan reemplazar este bosque nativo, porque todavía están como esos vacíos o mini trampitas que quedan en la legislación chilena para permitir la corta del bosque nativo. Esto es para el caso de terrenos agrícolas. ¿Qué pasa con la expansión inmobiliaria? Lo que dicen que cuando yo corto bosque nativo tengo que reforestar. Están obligados. Pero ¿qué pasa? Que esta reforestación, ellos de partida comienzan a sacar un ecosistema. Digamos que el bosque no son solamente árboles, son distintas especies, con distintas edades, con distinta diversidad en su composición. Y yo reemplazo un ecosistema para poner viviendas, casas, y esta reforestación no se tiene que hacer en el mismo lugar. Yo la puedo hacer en cualquier lugar de Chile. No sé si en cualquier lugar de Chile o tiene que estar dentro de la región, pero no necesariamente la tengo que hacer en el lugar donde yo corté. Y finalmente yo voy a reforestar, como puse el caso, yo deforesto en la Florida y voy a reforestar en Alhué, y los proyectos de reforestación quedan ahí. Finalmente la CONAF certifica que se hizo la reforestación, pero nadie la evalúa en el tiempo. No hay una evaluación a los 5 o 10 años, que si realmente se termina regenerando, y también entendiendo que no se genera un bosque al tiro. Lo que hacen es solamente plantar árboles. Toda la biodiversidad que se mató para poner las viviendas, no se recupera en la escala humana. Pero, ¿y esos planes de reforestación son con bosque nativo o tienden a ser con eucaliptos y pinos? Y también, ¿qué pasa con los suelos siniestrados? Porque también ahí eso es una puerta también para la expansión inmobiliaria. ¿Los suelos qué, verdad? Los suelos siniestrados cuando son incendios forestales, porque tú hablas como de la tala de bosque nativo, pero ¿qué pasa cuando son suelos siniestrados? Sí. Bueno, cuando un proyecto deforesta, tala bosque nativo, la reforestación que se compromete tiene que ser con la misma especie que él cortó. No puede recuperarla con plantaciones. Eso no lo permite la ley. Por otra parte, cuando ocurren incendios forestales, hay todo un tema que Chile también está atrasado en eso, y lo que ha pasado últimamente en los incendios forestales en la región de Valparaíso, que se tiene el gran temor de que finalmente queman bosque nativo, el bosque nativo que ha muerto, degradado, y finalmente justifican que así lo pueden talar, y no tienen que pasar ni por plan de manejo, no tienen que pasar por reforestación, y sacan ese bosque nativo y le cambian el uso del suelo sin mayor restricción o permiso alguno. Hoy en día tengo entendido que se ha hecho una propuesta de ley para poder que los suelos que han sido afectados por incendios forestales no se les pueda cambiar el uso de suelo si realmente puede haber una recuperación. O sea que finalmente se tiene que apuntar a la recuperación de esa cobertura nativa más que sustituirla por otro fin. Pero hasta el momento no tenemos esa ley que frene ese tipo de acción. Así que estamos vulnerables a que mentalidades perversas puedan finalmente quemar bosque o talar bosque para seguir sus fines económicos y expandir su proyecto inmobiliario o temas agrícolas, etc. ¿Alguna otra pregunta o reflexión? No sé si José, Natalia, Tommy, ¿alguno tiene algo que compartir? Yo, Lucas. Dale, Carlos. No, súper bueno, súper clarito. Hay que seguirlo materializando este análisis y hacer un trabajo amplio también para que más personas puedan participar.
Hay que ponerle otros profesionales al cuento y ver a nivel municipal, a nivel de candidato, todo ese tema. Me gustó mucho mucho la presentación, te felicito. Gracias, Carlos. Hay que seguir dándole este tema, como decía, y ojalá coordinadamente, ya sea Modatima o como con otras organizaciones del territorio, de los Eso. territorios. Gracias. Gracias. Ya. José, Natalia, Domino, nada por el momento. Buena Lucas. Buena, Tomi. Buena, yo estaba cachando la presentación, llegué un poquito tarde, pero igual súper buena. Bueno, más que nada quería compartir quizás una reflexión. Por ejemplo, muchas de las cosas que dijiste al final, como que, bueno, son todos como que al final la parte, para poder lograr como finalmente proteger el bosque nativo, es lo que decía Carlos también, que es como que la gente se empodere finalmente y que conozca lo que es finalmente la dinámica del bosque, lo que es el bosque. Y eso significa todo un trabajo, por ejemplo, como el que estáis haciendo acá, y el trabajo educacional. O sea, el trabajo educacional que significa desde los colegios hacia las personas. Pero ¿cómo llegáis a esas personas que nunca han sabido de bosque y que están trabajando y que no tienen tiempo? Y que sí les gustaría proteger el bosque, pero no tienen idea. Entonces ahí hay que generar quizá un trabajo territorial y mancomunado entre varias organizaciones que lo permitan. Y cómo se sostiene eso en el tiempo. Esa siempre es como la cuestión difícil, porque no sé, pues no hay recursos para hacerlo, ¿cachai? No se puede como dedicar tiempo, porque cada uno tiene que hacer su propia vida también, pues, ¿cachai? Entonces eso es una de las cosas. Y también con respecto quizás a tratar de lograr un poquito eso, igual se están, yo creo que levantando varias organizaciones como, bueno, y además que compartir documentales y todo eso. Y también creo que los eventos culturales, no sé, ya sea como tanto musicales o compartir, que estén como estos espacios de conversación, ya sea en un evento, no sé, cultural, musical, y que también estén estos espacios en la misma, porque la gente como que tiende a ir a esos espacios. Mucha gente tiende a ir a espacios donde la gente va por su interés. Entonces, hoy día veo que una alternativa buena como para poder atraer gente es de alguna u otra forma hacer que sea una estrategia el evento cultural musical, que tenga talleres, que tenga otras cosas y que de alguna manera se conecte en todos estos quehaceres. Y por otra parte, bueno, con el tema de la reforestación, yo no sé, quizás aquí a lo mejor sabéis más tú, pero no sé, hoy día el tema de la agricultura sintrópica, no sé si saben lo que es, pero creo que puede ser un factor un poco de discusión a la hora de cómo se podría reforestar. Porque, no sé, pues, yo sé que muchas reforestaciones, como tú decís, ponen árboles, pero a lo mejor no ponen lo necesario para hacer una sucesión ecológica adecuada. Entonces, pero ¿qué pasa si en esa sucesión ecológica tú pones árboles pioneros que a lo mejor no son nativos, pero y en el manejo finalmente van a cumplir la función de incorporar biomasa al suelo, para poder mejorar la calidad del suelo y que los árboles crezcan de manera adecuada, rápida, y el proceso de regeneración no sea como en 1000 años, sino que sea, no sé, en 100 años quizás. Pero y hoy día, bueno, hay una iniciativa que son un par de cabras que se llaman Bosco Chile, que parece que están llevando el modelo Miyawaki para poder reforestar, pero con árboles nativos de Chile. Creo que esa puede ser una buena alternativa, mezclando con la agricultura sintrópica, como que podrían ser buenas estrategias a la hora de reforestar, y que esa conexión, por ejemplo, donde la persona que tenga que reforestar un espacio pueda tener acceso a ese saber, porque no, a veces quizás ya voy a plantar árboles y sé que estoy reforestando porque estoy poniendo árboles, pero a lo mejor no lo estoy haciendo de la mejor manera. Entonces, quizás que eso sería
sería, bueno, igual hay conocimientos que están como en desarrollo, como el de la agricultura sintrópica y un poco el tema de la sucesión ecológica a la hora de reforestar, pero creo que hay harto ahí como para aportar, como incluso, no sé, quizás es difícil también como con este purismo ecológico, porque también existe como estas contradicciones como, ya, pero no podéis poner un árbol que no sea exótico en un lugar que hay árboles nativos, pero si obviamente si hubiera un buen manejo, sí pudiera ser con el sentido de que vaya a mejorar la calidad de, no sé, de la fertilidad del lugar, en ese sentido. Bueno, o sea, eso quería más que nada compartirnos como alternativas Sí, quizás de estaría bien. las que podrían llevar. Sí, súper como lo planteas, creo que son siempre alternativas que tienen que venir a nutrir todas estas acciones que estamos realizando. Eh, Hay muchas ideas, creo que están ni siquiera como nuevas, sino que son como ancestrales, que vienen de cultura antigua y es como recuperarlas finalmente. Son saberes ancestrales, locales que hay que traerlo hoy en día y poder generar esta restitución con la sucesión ecológica, como mencionáis, para recuperar los ecosistemas. Y también muy importante el tema de llegar a sensibilizar a la mayor cantidad de la población. Y creo que, no sé, tú por ejemplo, ¿estás en algún espacio, alguna organización trabajando o de manera estáis sola así como, O sea, sí, sí, igual estoy, pero no estoy así como full activo, pero ya, bueno, con unos amigos y una amiga estábamos trabajando en el desarrollo de una fundación, Barrio Circular, que es un poco traspasar los temas medioambientales igual a la gente, a través de talleres y cositas, pero hemos estado muy enfocados el último tiempo con el tema eh, de talleres como relacionados a la huerta y ese tipo de cosas. Y el reciclaje un poco, pero está ahí como en B. Y por buena, otra parte, participo en una organización que es la Escuela de la Agroecológica Reverde, que es la que, no sé si la cachan, el colectivo ecológico de acción que está ahí manifestándose contra el TPP y ese tipo de cosas. Pero acá en la Florida, yo vivo en la Florida, ujú, y no estoy como, por ejemplo, en la Repres Cordillera, y quizás aquí el compadre José ahí, sé que está en el trabajo ahí o en la red que está ahí trabajando, pero no sé, y participo como un colectivo cultural, que por eso te mencionaba esto de los temas culturales, porque sí, la última vez se mencionó como pasó algo bien entretenido con este tema, de que se trasladaron un poco como que se conectaron varios temas en un evento cultural, tanto de la desigualdad como del tema ecológico, porque se juntaron caleta de organizaciones que pudieron plasmar un poco todo eso. O sea, llegó incluso el cabros del Museo de la Memoria, por ejemplo, un grupo que se llama Colectivo Visitante, que mostraron un documental de cómo los mapuches veían un poco el bosque, ¿cachai? Y lo bacán que se conectó y llegó la gente aledaña al lugar. Entonces, creo que esas pueden ser instancias que obviamente son trabajos lentos y sociales lentos, pero que pueden servir. sí. Oye, estaría bueno, no sé, vos dejarnos el contacto, no sé, tu correo, tu número, para en un tiempo más o articular algo, po, porque creo que finalmente así, tejiendo redes, se puede construir algo en conjunto. Po. Ya, yo feliz, hermano. Yo bacán si compartimos. Te voy a mandar, lo voy a escribir ahí al chat, a mi correo. Vale. Bueno, no sé, José o Natalia, ¿algo más para ir dando el cierre? Domi también, sí, algo que aportar. Si no, me quiero, no, pero ahí Natalia está, Natalia, por favor. Hola, oye, Hola. muchas gracias Hola, por Natalia. la presentación. Sí, me uní para aprender justamente, para saber, para articularnos un poquito. Siento que a veces nos falta justamente esto, conocernos más, saber qué estamos haciendo, cuáles son nuestros intereses para justamente evitar esta deforestación que estamos viviendo. Me gustó que trataran el tema del de cómo siniestran la tierra a través de estas quemas de bosque y cómo se devalúa el suelo. Entonces, a lo mejor ahí preguntar, yo no sé si ustedes saben,
si ya se está impulsando alguna ley, cómo podemos colaborar con esta ley para que evite estos siniestros, pues, porque justamente lo que hacen muchas inmobiliarias y termoeléctricas, todo lo que nos está devastando, están sujetas a estas leyes que por supuesto no están en nuestra Constitución. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna propuesta de ley que se esté formando por ahí en la que podamos ayudar? ¿Tenemos que armar una propuesta de ley? ¿Cómo lo hacemos para cambiar esta facilidad que tienen estas instancias para romper nuestros suelos y poder preservarlos? Y también, aparte dentro de esta preservación, por ejemplo, en el PANUL, yo sé que están estos grupos organizados, tuve la oportunidad de participar alguna vez en algún taller de conservación justamente del bosque nativo, y me di cuenta que por ahí pasan muchos ciclistas con los que hay que convivir, entonces también ver la oportunidad de cómo nos unimos con ellos, ya que están usando el mismo territorio que nos interesa guardar y salvaguardar, cómo nos unimos con ellos y les hacemos llegar esta información, como sensibilizar un poquito a los que transitan por ahí para que cuiden este espacio. Eso, me estoy quedando con poca batería, pero en realidad es eso, cómo podemos articularnos más, cómo podemos ayudar. Me interesa el tema. Eso. Sí, mira, yo creo que por una parte lo del proyecto de ley, como bien mencioné antes, hay una propuesta de un diputado, creo que del Frente Amplio, que metió como para poder legislar esta protección a los suelos que son afectados por incendios forestales, para que no no hagan un cambio de uso a otro tipo como el urbano o el agrícola. Por otra parte, creo que lo mismo un poco lo que elige el Tommy, yo creo que dejemos nuestros correos, nuestros contactos, empecemos a articularnos. Nosotros también el año pasado hicimos una charla con gente también de la red de Precordillera del PANUL, con gente de una organización ambiental que está defendiendo este corredor biológico que mostré de Colina y Barnechea. Entonces, yo creo que teniendo nuestros contactos, apostar a algo más grande, pues. Quizás por un lado, la sensibilización a estos temas a la comunidad, a la población, ir a lugares, hacer charlas, talleres, integrar la cultura, como decía el Tommy, y por otra parte, posicionarnos también con temas más políticos, de salir con comunicados, defensas, donde firmemos las distintas organizaciones o personas normales, para poder posicionar estos temas. Nosotros, por lo menos desde Modatima, este año queremos ser un poco, buscar articularnos con otras organizaciones para poder defender estos temas, no ser como los que somos expertos del tema o que llevamos la batuta, sino que son la misma gente que habitan en los territorios los que saben, más saben, y la idea es apoyar esos procesos que se están dando para poder articularnos, como bien digo, y reclamar y defender estos bienes naturales comunes. Eso. Gracias. Domin, no sé si quieras decir algo. Se me olvidó. Ya. Se me olvidó ya. Bueno, Tomás, ahí voy a guardar tu contacto para poder... Te voy a enviar también la presentación de hoy día en la mañana. No sé si tú pudiste estar, que hablaron sobre la planificación de huertos urbanos. Yo creo que también te puede servir harto. Es de un compañero que también ve temas de agroecología y huertos urbanos acá en la ciudad. Ya. Bueno, sin más, sin más de quitarle más tiempo y muchas gracias por su atención, estar acá, creo que es importante, no fuimos tanto, pero lo importante es que se pudo lograr la actividad. Así que un gusto haberlos conocido, haber compartido. Voy a dejar mi contacto igual por cualquier cosa, aprovecho, pero también voy a guardar el suyo para mandarle la invitación, está la información. Y eso, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, Luca, cuídate. Que estén bien. Chao a todos. Cuídense mucho, gracias, Carlos. Gracias, chao a todos. Gracias a todos, que estén bien. Gracias.